Después de esta lluvia de testimonios tan hermosa, tan emocionante, pero también tan llena de la gracia de Dios, creo que todos debemos decirle: Dios, yo quiero ver cada día tu gloria. Estoy dispuesto, estoy anhelando que tu Espíritu Santo obre en mí. ¿Cuántos tienen ese sentir en su corazón? Yo les invito a que se pongan en pie y vamos a orar. Vamos a buscar hoy la dirección del Padre y a decirle que su palabra hoy nos enseñe y nos muestre el camino por el cual Él quiere que nosotros caminemos. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en este día honramos tu nombre y nos entregamos a ti. Hoy nos rendimos a ti, pidiéndote dirección, clamando porque tu Espíritu Santo hoy gobierne nuestros pensamientos, para que Cristo sea crucificado en nosotros y podamos morir a esa vieja naturaleza y renacer en Él también, porque con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no queremos que vivamos más nosotros, sino Él dentro de nuestras vidas. Hoy clamamos para que tu Espíritu Santo nos dé revelación, para que tu Espíritu Santo nos dé esas riquezas de tu gloria, pleno entendimiento, y que podamos ser transformados de la manera en que tú quieres. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes bendiciones para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Padre. Pueden sentarse. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Se pusieron el cinturón de seguridad para la emoción, el movimiento y todo lo que va a suceder? Amén. El Señor hoy nos envía una palabra muy especial que debe renacer en nuestro corazón continuamente y ser reiterada, ratificada, porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros veamos su gloria. Dios quiere ungirnos, Dios quiere levantarnos y llevarnos a lugares nuevos, a lugares altos. Pero para poder recibir la bendición es necesario que nosotros también aprendamos a escuchar su voz. Y la palabra del día de hoy se titula: hágase tu voluntad. Porque una de las enseñanzas que Cristo más reiteró, tanto en su vida cotidiana como en la predicación, fue la búsqueda de la voluntad de Dios. Él decía: yo no hablo por mi cuenta, yo no hablo por mi conocimiento, yo hablo por aquel que me envió. Quiere decir, yo hablo por el Padre. Si alguien quiere conocer al Padre, vea al Hijo, porque yo vengo de Él. ¿Cuántos están conmigo? Jesús continuamente buscaba que se manifestara a través de Él la voluntad de Dios. Si nosotros no aprendemos a buscar la voluntad de Dios, a obedecer, a escuchar sus instrucciones, a buscar su dirección y que Él pueda mostrarnos cuál es el camino, podemos errar, podemos estar perdiendo el tiempo, podemos quizás nosotros hacernos daño y hacerle daño a otras personas. Es esencial y fundamental para un hijo de Dios que se establezca su soberanía sobre Él. ¿Cuántos están conmigo? Porque hoy vamos a clamar. Levanta tu mano conmigo y di: Señor, yo te pido que tu soberanía se establezca en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis generaciones, en esta iglesia, en mi nación, porque tú eres rey en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aplauda al Rey de los cielos. Quiero que me acompañes por un segundo al libro de Lucas, capítulo 11, verso 1 al 4. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Y dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Jesús, en la comunión que tenía con el Padre y la necesidad que tenían sus discípulos de aprender de Él, les enseña a honrar a Dios. Les enseña a exaltarlo, a glorificarlo y a reconocer que de Él vienen todas las cosas. Por eso dice: cuando ustedes busquen a Dios, dirán lo siguiente, o por lo menos tendrán la siguiente guía: Padre mío, Padre nuestro. Tú no te estás dirigiendo a un ser lejano. Tú no te estás dirigiendo a una persona que no te conoce. Tú estás hablando con Dios, aquel que te creó, que te formó, que te predestinó antes de la creación del mundo para que tú vivieses en esta generación, para que fueses bendecido, para que conocieras de Él, para que fueras un instrumento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir glorificado, exaltado por siempre sea tu nombre. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Señor, cuando le decimos: Padre, yo sé que de ti vienen todas las cosas y necesito que me muestres lo que ha de venir, tú le estás diciendo: Señor, yo quiero que tú en mi vida intervengas directamente. Yo quiero que mi casa, que mi hogar, que mi iglesia, que todo lo que haga sea un comando en el cual tú te manifiestes, en el que tú te glorifiques. No quiero hacer las cosas en mis fuerzas, quiero que tú obres a través de mí. Amén. Y la siguiente oración es: venga tu reino. El reino de Dios debe establecerse en nosotros. El reino de Dios no es solo aquella morada celestial que Dios ha creado para sus hijos, para que tengamos comunión con Él el resto de la eternidad. El reino de los cielos vino encarnado en Jesucristo. El reino de los cielos se acercó a través de su salvación, a través de su perdón. Nosotros, cuando obedecemos y decidimos entregar nuestra vida a Dios, somos portadores del reino de los cielos. ¿Tú te has dado cuenta que cuando una persona, un sacerdote en la antigüedad, un pastor en esta época, o alguien que ha sido consagrado para el ministerio, era necesario que primero tuviese un periodo de preparación y recibía una consagración a través de la unción? ¿Conocen la historia de Aarón? Cuando el Señor lo aparta, le dice a Moisés: tú vas a tomar a Aarón y a sus hijos, les vas a dar unas vestiduras especiales, vas a preparar un aceite especial, tú los vas a ungir. Asimismo sucedía con los reyes, con David principalmente. Creo que todos tenemos ese relato quizás en nuestra memoria. De la misma manera, cuando nosotros le pedimos: Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo venga sobre mí y me unja, el mismo poder de Dios está llenando tu vida. Tú eres portador del poder de Dios. Tú eres portador del reino de los cielos. Cuando hoy cantábamos: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Estás proclamando que tú eres el evangelio, que Cristo vive en ti, que la palabra, el mensaje que tú llevas con tus actos, con tus palabras, son el reino de Dios para las demás personas.
De esa manera le estamos diciendo: hágase tu voluntad, venga tu reino sobre nosotros, venga tu soberanía, venga tu poder, vengan tus riquezas, venga tu provisión de lo alto. Venga, Señor, venga todo lo que tú tienes destinado para esta tierra. No queremos estar alejados o apartados, que aquí se establezca, porque nosotros somos moradas de Dios en nosotros. Y como inició la enseñanza, la oración que Jesús nos envió: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo te pregunto una cosa: ¿Dios tiene que pedirle permiso a alguien para hacer algo? ¿Dios tiene que consultarnos cuando quiere hacer un milagro? Dios nos llama cuando quiere hacer una nueva creación, crear una nueva montaña, crear un nuevo planeta. Cuando Dios quiere crear un nuevo satélite, ¿Dios tiene que pedir permiso? Porque es rey. Y así, cuando nosotros oramos, le decimos: Señor, haz lo que quieras en nosotros, porque tu voluntad es perfecta. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero tenemos que clamar continuamente por la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu propósito. Señor, toma tú la decisión. Señor, guíame, muéstrame cuál es el camino, porque sé que tú eres mi seguridad. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios hace todas las cosas perfectas. Perfecto significa que no tiene un error, que no tiene debilidad, que no se deshace, que no se destruye, que no se desvanece con el tiempo. La voluntad de Dios es perfecta y debemos aprender continuamente a clamar por la voluntad del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, el primer punto que vamos a hablar en este mensaje es que siempre, diga conmigo, siempre debemos buscar la guía del Señor y estar atentos a su dirección. Mira que son dos acciones diferentes, porque una es: Señor, por favor, guíame, muéstrame el camino, háblame. Y otra cosa es estar atento, porque Dios te puede hablar y quizás no estamos atentos. Proverbios 16, 1 al 4 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Amén. En pocas palabras está diciendo: los planes son de los hombres, los sueños son de los hombres, los pensamientos están en el corazón del hombre, pero el que verdaderamente da la instrucción y da la dirección es el Señor. Porque nosotros, como lo dice la Escritura en el verso 2, consideramos que todos nuestros pensamientos o todos nuestros planes son correctos, pero verdaderamente el Señor es quien conoce qué debemos hacer. Él nos muestra cuál es el rumbo, qué es lo que viene para nosotros. Y el verso 3, muy relacionado con el primer testimonio que nos daba Blanquis, dice: encomienda al Señor tus obras, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Tus pensamientos serán afirmados. En la Nueva Traducción Viviente, este versículo 3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito.
Permíteme reiterártelo otra vez. Dice la Escritura como una promesa de Dios: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Lo escucharon? Lo voy a volver a leer, porque dice la Escritura: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pon todo en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Consagra, consagra. Pide la guía de Dios. Entrégalo todo en manos de Él. Mira la siguiente situación. ¿Cuántas decisiones tomamos a diario cada uno de nosotros? Intenté hacer el ejercicio y creo que no hay la posibilidad de tener un dato redondeado. Pero pensaría que estamos al margen de los cientos o de los miles, dependiendo del día. No más lo siguiente: ¿cómo te vas a vestir? ¿Qué color vas a usar? ¿Qué zapatos quieres? ¿Te peinas a la derecha o a la izquierda? ¿Te levantas de un lado o del otro? ¿Te bañas con agua fría o con agua caliente? ¿Desayunas o no desayunas? Hay un montón de decisiones. ¿Usas el carro, el transporte público? ¿Usas un taxi, otro medio de transporte? ¿Llegas temprano o llegas tarde? ¿Hablas o no? ¿Saludas? ¿Subes por la escalera o tomas el ascensor? Pero, ¿esto es para qué? Puede que tomemos microdecisiones, pequeñas decisiones, decisiones, grandes decisiones, decisiones trascendentales en la vida. ¿Cuántas de ellas tomamos buscando el consejo de Dios y la dirección de Dios? ¿Cuántas? ¿Y qué consecuencias traen ellas sobre el resto? Porque nosotros somos consecuencia de nuestras decisiones, ¿o no es así? Nosotros somos consecuencia de nuestras oraciones. Lo que pedimos, eso viene. Lo que buscamos, eso hallamos. Lo que decidimos determina quiénes somos o qué sucede. Incluso, no solo sobre nosotros mismos, sino sobre quienes nos rodean, sobre nuestras generaciones, sobre la iglesia, sobre nuestro barrio. Pero ¿cuántas de esas decisiones, de nuevo, nosotros las tomamos buscando la guía de Dios? Porque sí sucede mucho que queremos planear, planear y planear. Incluso empezamos a actuar, a ejecutar y a hacer las cosas cuando Dios quizás no nos tiene para hacer eso. O aún teniéndonos, no es el tiempo para realizar. Mira lo que dice la Escritura en Santiago 4, versículo 13 al 17. Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Y dice la palabra: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, prestémosle mucha atención: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Santiago, de una manera, digamos que muy real, nos dice: no podemos seguir pensando y actuando
por impulsos. Porque decimos, yo me voy de Bogotá, me voy a Medellín, me voy a estudiar, miro a ver qué hago, consigo pareja y allá me establezco. Yo renuncio, acabo todo y me voy. Yo ya estoy cansado, me divorcio, se acaba. O emprendo y hago lo que yo quiero y listo. Cuando Él nos está diciendo, si tú sabes que necesitas la dirección de Dios y aún entendiendo en tu corazón que sin Dios no eres nada y no lo consultas y no lo escuchas, o como veremos un poco más adelante, no lo obedeces, estás obrando mal y eso se puede transformar en un pecado. Porque conforme al ejemplo que está diciendo este varón, ¿qué de malo tiene que tú te mudes o que tú quieras emprender algo que posiblemente te pueda generar un bienestar, una ganancia o una mejor calidad de vida? ¿Hay algo malo en ello? Por eso dice la Biblia que los pensamientos del hombre en sí mismo son limpios. Pero si no aprendemos a consultar a Dios, puede que estemos en el lugar equivocado, haciendo lo que Dios no nos manda a hacer. ¿Soy claro hasta el momento? ¿Estamos bien? Porque esto que el Señor nos está diciendo es fundamental. Incluso en nuestra nación, para quienes nos escuchan de otros países, es muy común que la gente, sobre todo la mayor, diga, si Dios quiere, mañana nos vemos, si Dios quiere, ¿o no es así? Pero ese si Dios quiere, ¿es realmente una decisión? ¿Es realmente algo que tú tienes arraigado en tu corazón, buscando la soberanía del Padre sobre ti? ¿O es simplemente una muletilla? Quien no sabe qué significa una muletilla, una palabra que se usa reiterativamente sin sentido, simplemente como por tener algo que mencionar. Si Dios quiere. Claro que hay muchas cosas que Dios ha dicho en su palabra y que nosotros podemos hoy entender, como qué sucedía cuando Jesús estaba en su ministerio. Se le acercó un varón y el varón le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y el Señor le dijo, si quiero, sé sano. Y entendiendo esto, es necesario que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo es eso? Hay que buscarlo en oración, hay que ayunar, hay que meterse en un tiempo separado, hay que entender y buscar las escrituras. Si tú lees las escrituras y le pides a Dios que te dé revelación, Él te va a mostrar cómo piensa. No necesariamente tiene que bajar del cielo un ángel o el mismo Señor aparecerte para decirte qué es lo que tienes que hacer, cuando Él en la palabra también ya nos ha mostrado cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer y qué no. Pero sí es fundamental aprender a tener un dominio propio sobre nuestras emociones y no dejarnos mover por el afán. Se los voy a poner en el siguiente ejemplo y si alguno se siente identificado, tranquilo que es pensando en mí. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo esté en este trabajo. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo compre esta casa. Señor, muéstrame si es tu voluntad que ella sea mi esposa. Muéstrame, Señor, si es tu voluntad. ¿Cuánto tiempo esperamos nosotros para que Dios nos muestre su voluntad? Si usted oró y ya había comprado la casa, si usted oró y ya le pidió matrimonio a su pareja, ¿cuántos están conmigo?
Hay que darle tiempo a Dios. Hay que esperar. Hay que ver las señales. Dios necesita que nosotros también seamos pacientes. Que aprendamos a esperar. Y se los digo porque muchas veces se ve de que Dios nos da promesas. ¿A cuántos el Señor les ha dado promesas? Yo te voy a bendecir, vas a ser un gran varón, una gran mujer de Dios, te voy a ungir, vas a predicar, vas a tener una pareja excepcional, estoy preparando a alguien para ti, vas a ser un profesional, vas a trabajar, vas a ayudar a muchas personas. Y son cortas de las promesas que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces Dios nos muestra su voluntad y nosotros queremos hacerla por eso. O ayudarle a Dios a que Él haga su voluntad en nosotros. Cuando Dios no necesita. ¿Se acuerdan que ustedes me respondieron y me ayudaron a entender de que Dios no necesita a ninguno de nosotros para hacer milagros, para crear, para hacer su voluntad? Pero muchas veces, de nuevo lo reitero, nos dejamos mover por el afán. Y aun cuando Dios nos ha dado promesas, por materializarlas, por tenerlas, porque nosotros ahí alcancemos lo que queramos, tomamos malas decisiones. Nos metemos en negocios que no son. Nos metemos con personas que no son. Nos distraemos del propósito. Incluso le damos prioridad a las promesas o a la profecía por encima de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sí está escrita cuando dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quiere decir, ámame por encima de todo. Busca mi reino y mi justicia, y lo demás viene por añadidura. Esa es la voluntad principal de Dios. El resto es una añadidura. Amén. ¿Vamos bien? ¿Me he hecho entender hasta el momento? Ahora, en el Salmo 127 hay una enseñanza muy especial en el versículo 1. Sería chévere que todos la pudiéramos anotar, porque de alguna manera redondea todo lo que hemos hablado hasta este momento. Dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir, haga todo lo que usted quiera, que si Dios no está ahí, no le va a prosperar. Y les hago referencia a la misma forma en la que se transmitió la enseñanza minutos anteriores. ¿Está mal edificar una casa? ¿Está mal pensar en tener un bienestar? ¿Está mal pensar en custodiar tu casa? Pero si el Señor no está ahí, planeamos y hacemos las cosas en vano, porque estamos construyendo fuera del Señor. Estamos construyendo fuera de su voluntad, de su soberanía. Y como es producto de nuestra naturaleza, será imperfecto, tendrá debilidades, podrá pasar el tiempo y se perderá. Mas de nuevo, lo que viene de Dios permanece para siempre. Lo que es de Dios no tiene mancha, no tiene corrupción, es perfecto. ¿En qué queremos caminar? ¿En la perfecta voluntad de Dios o nuestra debilidad humana? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. En vano. Mucho nos podemos esforzar, pero si el Señor no está en el asunto, se está perdiendo. Porque es uno de los significados de en vano. No tiene sentido para ir a la raíz. No
tiene sentido si el Señor no está allí. Amén. Entonces, de lo que hemos hablado es importante reiterar cuán fundamental es aprender a escuchar al Señor, a prestarle atención a lo que dice, a conocer su palabra, para también tener escrito en nuestro corazón la manera en la que Él actúa, la manera en la que Él piensa. La Biblia dice de que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no tiene mutación, por lo cual si tú conoces su escritura, lo que el Espíritu Santo inspiró a través de los varones a lo largo de la historia, podrás conocer lo que Dios demanda de nosotros, las instrucciones que Él nos da, los consejos que Él imparte y sobre todo la guía que Él quiere, las promesas que están allí para nosotros, sus hijos. No es correcto cuando nos dejamos guiar por las emociones, y a todos nos pasa. Nos dejamos guiar por el afán. Y como estamos en la generación o el mundo de que todo es ya, de que todo tiene que consumirse en un instante, de que todo debe realizarse prontamente, de que continuamente debemos estar escalando, pues buscamos continuamente ese hacer, cuando quizás Dios nos está diciendo, no es necesario que hagas tanto, porque lo que tú haces en 20 años, yo te lo doy en un día. Porque lo que tú has clamado por 50 años, yo lo puedo hacer en un segundo. Porque para lo que a ti te cuesta eternidad, yo lo puedo hacer por mi gloria. Piensa de esta manera. Piensa de esta manera. Cuando guardamos el día de reposo, hay mucha gente que dice, ¿cómo esos cristianos dejan de trabajar? ¿Por qué van a cerrar? ¿De qué manera? Porque nosotros le decimos, es que mi Dios es el Padre de la gloria. Y lo que yo no hago en este día, sé que lo multiplica 20 veces más. Porque lo que yo pudiese obtener en 8 horas de trabajo, mi Padre me lo da en 5 minutos. Eso no quiere decir de que no hay que trabajar y no hay que esforzarse. Lo que hay que saber es a quién le das la prioridad. ¿A quién le das el primer lugar? Gloria al Señor. ¿Cuántos están conmigo? ¿Vamos bien? El segundo punto que vamos a hablar hoy es que para que efectivamente se materialice la voluntad de Dios en nosotros, es necesario que obedezcamos. Dígale a la persona que está a su lado, la voluntad de Dios en mí es un asunto de obediencia. De obediencia. Cuando tú recibes una promesa de Dios, cuando Dios quiere actuar en ti, el Señor necesita simplemente que creas por la fe. La Escritura dice, si crees en mí, aunque estés muerto, si crees en mí, o no te he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios, siendo Jesús el que decía esas palabras. Si creemos, pero la fe necesita obediencia. Necesita que cuando Dios nos dé un consejo, cuando nos dé una orden, sea acatada, obedecida. Porque cuando hacemos su voluntad, Dios se complace. E incluso cuando agradamos a Dios, alineándonos a su propósito, Dios hace que la bendición sea más abundante de lo que tú y yo llegamos a imaginar. Porque dice, mi hijo o mi hija confía en mí, tiene su seguridad en mí. ¿Quién de ustedes que es padre, cuando tiene la confianza de sus hijos, quiere defraudarlo? ¿O quiere causarles un daño? ¿O no los quiere sorprender? Porque si tú piensas que tu hijo
quiere un carro, él quiere algo más o menos como de unos 20 30 centímetros, tú te esfuerzas y le compras uno a control remoto que pueda manejar y meter por todas partes. O tu hija, que quizás tiene un sueño y tú quieres darle más de lo que necesita para ese sueño. Si tenemos ese pensamiento como humanos, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor? Y quiero que vayamos por un segundo a Mateo 3, versículo 13 al 17. Este es el acontecimiento en el que Jesús fue bautizado. Y dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: préstale atención, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ahora, pregunta: ¿Jesús necesitaba ser bautizado? La verdad, ¿cuál es el fundamento del bautismo? Quienes hoy lo recibieron, ¿se acuerdan? Es el arrepentimiento por una entrega total, dejando atrás una vida pecaminosa para morir y levantarse en Jesucristo para un nuevo nacimiento. Quiere decir, nosotros quienes cometimos pecados necesitamos ser purificados a través del bautismo en un acto de entrega espiritual a Dios para nacer nuevamente hacia el reino de los cielos. Amén. Conforme a esto que te acabo de decir, ¿realmente Jesús necesitaba ser bautizado? Jesús estaba muy cochinito, estaba muy sucio, había desobedecido. Muchas gracias, pastor. Él no lo necesitaba. Incluso Juan, conociendo quién era Jesús, le dice: espérate, o sea, ¿tú crees que yo te voy a bautizar a ti cuando tú eres Dios en carne, cuando sé que te han enviado por el Padre, cuando a través de ti vendrá la salvación? Es que yo necesito que tú me bautices, yo necesito que tú me impartas lo que tienes, yo necesito de ti. Y Jesús le dijo: es necesario que se haga para justicia. Quiere decir, es necesario que para que a través de mi obediencia haya justicia y un precedente para los discípulos que vendrán detrás. Pero aquí no queda el relato, porque mira que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como quienes hoy tomaron el bautismo, vamos a darles un fuerte aplauso a ellos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, porque Cristo hizo la voluntad del Padre, sometiéndose a una autoridad, entregándose y recibiendo el bautismo en agua, le damos placer a Dios. A continuación lo dice: se abrieron los cielos, el Espíritu Santo vino sobre él y hubo una nube que se manifestó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué el Padre tenía complacencia, tiene complacencia en Jesús? Porque él le obedecía, porque estaba atento. Jesús siendo Dios también, Jesús siendo creador, Jesús conociendo que a través de él iba a haber salvación para todas las generaciones de ahí. Él obedeció. Cuando tú y yo obedecemos, agradamos a Dios. Gloria a ti, Padre. Bendito es tu nombre. Y otro ejemplo que vamos a ver también de Jesús
Está en Mateo 26, 39 al 44. Y esto sí es en el evento en que Jesús está muy cerca de ser capturado para ser juzgado y crucificado posteriormente. Mateo 26, 39 al 44 nos dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, estando en el Getsemaní, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Primera vez. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Segunda vez. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Tercera vez. Amén. Jesús oraba continuamente. Y este es un ejemplo claro de que él pedía la voluntad de Dios sobre él. Las palabras que Jesús usó tienen un significado muy profundo, porque él está diciendo: Señor, que pase de mí esta copa. Quisiera que pasara de mí esta copa, pero si no es así, hágase tu voluntad. La copa representa la ira de Dios. Tú por eso puedes ver en el Apocalipsis una analogía o una muestra sobre las copas. La copa representa el castigo de Dios, la reprensión de Dios. Como ya te lo dije, la ira del Señor. Él sabía que la ira de él venía en su contra, porque como lo dijo el pastor, siendo un hombre puro, no habiendo conocido pecado, él llevó el castigo por nuestra rebelión. En sus llagas fuimos curados. Por eso le estaba diciendo: Señor, si se puede, yo quisiera no tener que vivir esto, pero aún así, si no va a suceder, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Lo que tenga que pasar por el valle de la muerte, ser atribulado, ser golpeado, morir por causa de tus hijos, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos decimos: Señor, yo quiero que tú hagas hoy tu voluntad en mí? Y aunque esté pasando por el valle de la sombra de muerte, aunque haya caído, aunque tenga que sufrir, aunque me lo haya quitado todo el enemigo, hágase tu voluntad, porque yo confío en ti. Gracias, Señor. Es la muestra más grande de amor que nosotros podamos recibir. Cuando tú y yo oremos a Dios, oramos a Dios para pedir su consejo, esa instrucción otorgada por Él, así no nos guste, así no nos agrade, incluso así nos duela, es para obedecer. Yo te lo digo por testimonio propio. Cuando tenía 17, 18 años y el Señor me llamó a esta iglesia, hubo una oración que cambió mi vida y yo siempre la recuerdo. Estando en mi habitación, yo me postré y le dije: Señor, yo quiero servirte y yo quiero que tú formes en mí un varón conforme a tu corazón. Haz lo que tú quieras, Señor. Y de ahí en adelante Dios me demandó esa oración. Dios me pidió que muriera lo que más amaba. Dios me pidió que cambiara mi estilo de vida. Dios me pidió que me consagrara por completo a Él.
Dios me dio responsabilidad en la iglesia. Y sin yo llegármelo a imaginar, después de esa oración y el proceso por el que Dios me demandó entregárselo todo a Él, Él me dijo a través de la pastora 3 veces: Él debe ser el líder de los jóvenes. No lo pensaba yo, no lo imaginaba yo, nunca lo llegué a esperar. Pero cuando tú y yo oramos a Dios para que Él haga lo que quiera, debemos estar dispuestos a acatar su voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si quizás tú has estado dudando algo que el Señor te dijo, no lo dudes, hazlo. Puede que en un momento nos duela morir, apartarnos del pecado. Muchas veces es difícil. Tener que entregar personas que amamos a Dios es difícil. Tener que cambiar nuestro pensamiento o nuestra naturaleza no es fácil. Nunca el Señor dijo que iba a ser fácil. Cuando lo dijimos, pon tus pensamientos, pon tus planes en manos del Señor y estos tendrán éxito, no nos está diciendo que el éxito será como nosotros lo pensamos. No está diciendo que será como nosotros lo dijimos. Será el éxito que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por eso es tan esencial que nuestras palabras sean ratificadas por nuestros actos, porque si no el evangelio se queda corto. La Biblia dice que la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. El evangelio sin un ejemplo, sin un testimonio, sin una consagración, sin un sacrificio, no tiene un peso. Porque si somos portadores de la gloria de Dios, es porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros, es porque el Padre nos ha elegido. Ya para terminar, el tercer punto de la prédica: cuando estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor y caminar por fe, el brazo del Señor se manifiesta con poder. Cuando estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor y caminar por fe, no quiere decir por nuestros ojos, no quiere decir por nuestros pensamientos, sino teniendo la certeza y confianza únicamente en el Señor, el brazo poderoso de Dios se manifiesta y destruye toda cosa que está trayendo adversidad. Trae victoria, trae bendición, trae abundancia. Los milagros suceden. ¿Cuántos están conmigo? En 1 Samuel 23, 1 al 5, vamos a leerlo rápidamente. Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. El rey David era uno de los hombres que más consultaba a Dios, que oraba a Dios, que iba a los atrios, que buscaba a los profetas, consultaba a Dios antes de ir a las batallas, consultaba a Dios antes de hacer cosas que para muchos son insignificantes. Otro hubiese dicho: es que tenemos que ir, están en peligro. De nuevo se los digo, es una buena intención, no hay nada malo en ello, pero aún así él dijo: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Consultó: ¿debo ir? ¿Debo ir? Y el Señor le dice: sí, va, sí, yo los he entregado en tus manos. Y aún ante la duda
de su ejército, de sus compañeros, él vuelve y le consulta: Señor, ¿debo ir? Y el Señor se lo ratifica. Cuando nosotros consultamos a Dios y obedecemos, Dios trae grandes victorias. Dios derrota al enemigo. Dios saca a Satanás corriendo cuando nosotros obedecemos. Dios trae prosperidad, Dios trae mantos de gloria. Dios hace memoria de sus hijos cuando lo obedecemos. Dios se glorifica. Tú estás viviendo una batalla, consulta al Señor y obedece lo que Él te diga. Y verás, escucharás, tus ojos podrán llenarse de júbilo, gozándose en el milagro que Dios hará. Cuando consultamos a Dios, escuchamos y obedecemos, su victoria, su brazo poderoso viene sobre nosotros. Su brazo se manifiesta en nosotros, nos cubre con su gloria. Tú estás cubierto con la gloria de Dios. Cuando oramos a Dios y le decimos: hágase tu voluntad, quiere decir: venga tu reino, venga tu unción, venga tu poder, venga tu sabiduría, venga tu persona sobre nosotros. Yo estoy dispuesto a entregarte mi vida para que tú te glorifiques a través de mí. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que me han dado de compartir la palabra. Y vamos a ponernos en pie, a orar al Dios de la gloria y a pedir: Señor, hágase tu voluntad. Amén.